programa de hoy, en el cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, hablan sobre la familia a la luz de la Eucaristía, escuela de fraternidad. Desde el Congreso Eucarístico en Ecuador, obispo recomienda a las familias convertir la misa dominical en un momento de gozo. Destaca que la familia introduce la Eucaristía. En su segundo día en Singapur, el Papa subraya que la prosperidad económica del país es el resultado de decisiones racionales y no del azar, pero advierte el riesgo de cierto tipo de pragmatismo y exaltación del mérito. En Colombia, legisladores y activistas pro vida presentan estrategia legal contra sentencia que permite el aborto hasta las 24 semanas de embarazo. Tras una ley de la dictadura en Nicaragua que castiga a críticos en el extranjero, ex reo político afirma que su familia y entorno son perseguidos. Señala que el dictador ve de manera paranoica cualquier crítica al régimen. Hola Natalie, comienza otro programa. Así es, Eddie, muy contentos de iniciar también este programa con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Ecuador en el cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional. La jornada de hoy sitúa a la familia a la luz de la Eucaristía. Al respecto, el obispo español José Ignacio Munilla, desde su propia experiencia familiar, planteó recomendaciones para que el aprecio por la Eucaristía empiece desde el hogar. Escuchemos qué le dijo a nuestro enviado especial Diego López Marina, periodista de Así Prensa. Bueno, hay un factor clave, que es la familia. Uno, ¿cómo se introduce en la Eucaristía? Pues con la familia. Yo tengo el recuerdo de que nuestros padres tuvieron el acierto de hacer que la Eucaristía, que la misa dominical, fuese pues, un momento gozoso, ¿no? En el que íbamos toda la familia junto a la Eucaristía y después damos un paseo. O sea, a ver, ellos tuvieron esa capacidad de hacer gozoso ese momento. La familia introduce la Eucaristía. Yo recuerdo cómo aprendí de mi madre, por ejemplo, cómo ella le hablaba a Jesús después de haber comulgado. Yo, un enano, me ponía así escuchándole me ponía mi oído escuchando qué cosas le decía Jesús. Hombre, madre mía, eso vale más que todas las conferencias que escuches. Entonces la familia te introduce en la Eucaristía, ¿no? Pero es verdad que luego llega una edad de adolescencia, en la que, bueno, pues uno comienza a tener una vida social, y si entre la familia y lo que hay en la calle no tiene nada intermedio, va a tener un problema. Entonces yo creo que también es clave que los adolescentes vayan descubriendo su lugar de referencia en la vida de la Iglesia, su grupo de jóvenes con los que comparten la fe. Yo tuve la suerte de, con mis 14, 15, 16 años, de encontrar ese pequeño grupo de amigos. Me acuerdo que nos juntábamos los sábados por la mañana, que leíamos las lecturas del domingo, las comentábamos entre nosotros. Entonces, claro, eso era muy importante, porque íbamos el domingo a misa y habíamos leído las lecturas. Y cuando el cura decía algo, ¿ves? Lo que tú dijiste y tal. A ver, claro, porque habíamos no participado de ello, ¿no? No éramos pasivos, no era una asistencia pasiva, la habíamos preparado, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo verdaderamente que hace falta, la familia es clave. Y luego, pues en el mundo hace mucho frío espiritual, quiere decir, ¿no? Mucho frío. Y obviamente las familias tienen que procurar que en el encuentro entre las familias católicas sus hijos también se encuentran entre ellos y van formando amistades que luego les ayudan a tener puntos de referencia, a no acomplejarme ante el mundo, a no verme como un bicho raro, ¿no? Ayudarse también a acudir a la Eucaristía, ayudarse a la confesión, ¿no? Eso es muy importante. En el contexto de la jornada que llevó por título Mundo Herido en el Congreso Eucarístico Internacional, el caso de los migrantes también cobró relevancia. Al borde del llanto, Laiden Robelo, del Ministerio Hispano de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos e hija de migrantes, recordó el sufrimiento de decenas de miles de niños migrantes en los Estados Unidos. Escuchemos su testimonio. No hay español, no hay inglés, no hay quechua en la Eucaristía. Es toda una voz levantada como incenso fragante. En la Eucaristía hay una exposición mutua. Jesús se hace aún más vulnerable que tú.
sujeto al descuido, al abuso y a la indiferencia. Es el Dios migrante para su pueblo migrante. Estaba organizando un evento en una de nuestras parroquias. No teníamos suficientes voluntarios capacitados para estar con niños menores. En los Estados Unidos, los voluntarios deben de tener una certificación sobre ciertas protecciones para menores. En cualquier caso, me encontré en una sala llena de niños como 5 a 6 años y no son exactamente mi audiencia. Quien me conoce sabe que mi edad para conectar con el adulto ser humano es entre 18 y para arriba. Pero ahí estaba yo cuidando a estos niños. Conocí a 2 niños adorables, unos chicos. De todos modos, cuando llegó el momento que los padres tenían que venir a recoger a sus hijos, no llegaron, nadie llegó para ellos. Entonces yo les dije, bueno, bajemos, vemos si podemos encontrar a tu mamá y papá. El más extrovertido de los 2 tomó mi mano mientras salíamos y me dijo, no hemos visto a nuestra mamá desde que salimos de Honduras. Y se llevaron a nuestro papá. Celia nos está cuidando ahora. Finalmente encontramos a Celia. Me presenta y ella me dijo que ella no era pariente de los niños, pero que había dicho a su papá que los iba a cuidar y nunca los volví a ver. Los busqué meses después por las iglesias tratando de ver de qué parroquia venían, quién eran, pero nunca los volví a encontrar. Y pienso mucho en ellos, especialmente cuando leí un informe de denunciantes del 2023 que afirma que el Servicio de Inmigración de Control de Aduanas ICE en los Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han perdido alrededor de 30,000 a 85,000 niños. No saben a dónde están. Nuestros hijos. Más de 52 delegaciones de diferentes países participan en el Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador. Sobre la importancia de la amplia presencia de laicos en el gran evento alrededor de la Eucaristía, comenta el presidente del Consejo de Obispos Latinoamericanos, Monseñor Jaime Spengler. Me llamó mucho la atención el número de participantes en este congreso. Esto significa que nuestros laicos, mas no solamente, se sienten participantes de la comunidad de fe. Y esto es tal vez el punto más importante. Nosotros somos una comunidad de fe, somos la Iglesia de Jesucristo, tenemos la Eucaristía como punto de partida, mas también como la cumbre de la vida comunitaria, de la vida eclesial. Y participar de un congreso como esto es siempre oportunidad para recordar este puntito fundamental de nuestra fe. Y ahora nuestra mirada se dirige a Colombia, donde legisladores y activistas pro vida presentan una estrategia legal contra una sentencia que permite el aborto hasta los casi 5 meses de embarazo. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. En Colombia, una sentencia constitucional del año 2022 dictaminó que el aborto no es delito hasta después de las 24 semanas de gestación. Tras ello, el gobierno emitió un decreto que obliga a todas las entidades de salud a ejecutar el pedido de las madres que no quieren que su bebé nazca. A fines de agosto, la bancada parlamentaria a favor de la vida, integrada por cerca de 80 congresistas, planteó un proyecto de ley para modificar un artículo de la Constitución para que el derecho a la vida en Colombia sea inviolable a partir del momento mismo de la concepción. Durante la primera Convención Nacional Provida, realizada en septiembre en la sede del Congreso, más de 180 defensores de la vida anunciaron medidas para apoyar a los profesionales de la salud que no quieran participar en un aborto y un plan desde el ámbito judicial. Vamos a presentar ahora en septiembre un proyecto de ley de objeción de conciencia. Y tercero, vamos a crear una mesa de un grupo de abogados, un litigio estratégico para demandar la sentencia de la Corte que permite el aborto hasta la semana 24. Es muy esperanzador este esfuerzo de coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil. Hay un hecho muy significativo y muy simbólico. Por primera vez una gran pasacalle, una gran valla
se ha colocado en el capitel de entrada del Congreso de la República. Estamos hablando de una valla de 30 metros por casi 2 metros de altura, que ha simbolizado este compromiso de todo el Congreso de la República por la defensa de la vida. Un hecho histórico y sin precedentes que, bueno, como lo esperábamos, generó reacciones negativas de parte de toda el lobby de la cultura de la muerte y de organizaciones abortistas. De acuerdo con la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, la convención también permitió concretar acuerdos para articular el trabajo de las redes Provida de Colombia, así como para conseguir recursos económicos que permitan seguir financiando iniciativas en favor de esta causa. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Nos vamos a Singapur con el Papa Francisco cumpliendo jornada en este país, último destino de su larga gira apostólica iniciada el 2 de septiembre. Nuestra corresponsal Courtney Mares nos cuenta. Estamos casi al final del viaje apostólico del Papa Francisco al sureste de Asia. Ayer el Papa Francisco voló desde Timor Oriental, uno de los países más pobres del sureste de Asia, hacia Singapur, un centro financiero asiático con un Producto Bruto Interno per cápita superior al de Estados Unidos. Tras la bienvenida oficial, el Papa Francisco se reunió en privado con miembros de la Orden Jesuita. Hoy el Papa Francisco se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. Se dirigió a las autoridades gubernamentales en la Universidad Nacional de Singapur. Membri del Corpo Diplomático. En su discurso, el Papa Francisco elogió el espíritu emprendedor, la alta calidad de la educación y el eficiente sistema de salud de Singapur, pero subrayó la importancia de proteger la dignidad de los muchos trabajadores migrantes en el país. El Papa también advirtió que las condiciones sociales actuales pueden debilitar el papel de la familia, por lo cual, según él, debe ser fortalecida y apoyada. 50.000 católicos estuvieron presentes en la misa de hoy con el Papa Francisco en el Estado Nacional de Singapur. Entre la multitud estaban el cardenal Stephen Chow y una delegación de católicos de Hong Kong. Hablé con católicos de Filipinas y Vietnam que expresaron su esperanza de que el Papa Francisco también visite sus países pronto. En su homilía, el Papa Francisco habló sobre la gran y audaz arquitectura que hace que la ciudad sea tan famosa, usando esta figura para reflexionar sobre cómo el amor construye la sociedad y el amor proporciona una base sólida. Después de la misa, el Papa regresó al centro de retiro Francisco Javier, donde se aloja en este tramo del viaje. Mañana, el Papa Francisco visitará a enfermos y ancianos, participará en un encuentro interreligioso con representantes de las religiones del Oriente, antes de su largo viaje de regreso a Roma. En Singapur, Courtney Mares, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, tras una ley de la dictadura en Nicaragua que castiga a críticos en el extranjero, el extremo político afirma que su familia y entorno son perseguidos. Señala que el dictador ve de manera paranoica cualquier crítica al régimen. Además, hoy celebramos el dulce nombre de nuestra Madre María. Le contamos más. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega reformó la llamada Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas a juicio del gobierno. Agregan las informaciones difundidas por redes sociales y aplicaciones móviles dentro o fuera de Nicaragua. La medida se suma a la reciente modificación en el Código Penal para enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros fuera del país con penas desde prisión hasta confiscación de bienes por lavado de activos, terrorismo, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública. Para decirnos cómo afecta esto a los nicaragüenses que opinan sobre la dictadura desde el extranjero, estamos conectados con Félix Maradiaga, expreso político y presidente de la Fundación Libertad. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Estimado señor Félix Maradiaga, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos, por favor, en qué medida la nueva ley que castiga a los nicaragüenses que están en el extranjero y hablan en contra de la dictadura de Daniel Ortega está afectando a usted y a su familia. El régimen de Daniel Ortega se ha convertido en uno de los regímenes a nivel mundial
que más ha hecho uso de lo que se conoce como la represión transnacional. Esto significa que no basta para la dictadura reprimir y perseguir a los disidentes y opositores que están dentro de las fronteras nicaragüenses, sino que a pesar de que hemos sido forzados al exilio, como ha sucedido con casi 15% de la población y con algunos de nosotros incluso declarados apátridas, la persecución continúa. Lamentablemente, yo soy uno de los casos más lamentable aún, no soy el único. Miles y miles de nicaragüenses hemos sido confiscados, hemos sido sometidos a juicios en ausencia. En el caso mío, no solo fui deportado de Nicaragua, lo cual es ilógico porque la figura de la deportación no aplicaría a alguien que es ciudadano nicaragüense. Se me ha suprimido la nacionalidad a mí, a mi esposa, se han suspendido los pasaportes de prácticamente toda mi familia inmediata, pero para hacer el uso concreto o el ejemplo concreto de esta nueva ley, lamentablemente también están siendo perseguidas varias personas cercanas a mi familia, varias personas cercanas a las organizaciones con las cuales he colaborado en el pasado, tanto en lo académico como en lo político. En igual situación se encuentran, por ejemplo, 135 nuevos presos políticos que fueron deportados de Nicaragua hacia Guatemala. Y a pesar de que ya pasaron por la cárcel injusta, que han pasado por tortura, que se les ha quitado su propiedad, esta nueva ley amplía las categorías de persecución para aquellos nicaragüenses que están, muchos de ellos, desde hace años residiendo en el extranjero. Esto demuestra que la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo tiene un verdadero temor al activismo pro democracia que se hace desde el exilio. No es poca cosa que se hayan hecho estas medidas como una forma de tratar de silenciar a quienes estamos fuera del país, pero continuamos nuestra labor de búsqueda de rescate de la democracia en Nicaragua. Señor Maradiaga, ¿y usted cómo hará ahora para manifestar sus críticas contra el gobierno dictatorial? Bueno, en nuestro caso no nos han podido silenciar, nos hemos organizado desde hace ya algunos años, sobre todo en países cercanos a Nicaragua, como es el caso de Costa Rica, el país vecino. Hemos abierto desde hace años una fundación, la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Hemos logrado a través del voluntariado de la diáspora nicaragüense abrir capítulos en Estados Unidos, en Sudamérica, en países como Bélgica, donde Bruselas es importante para nosotros, Ginebra y Madrid, focos de resistencia y de incidencia internacional, dado que dentro de Nicaragua la dictadura ha criminalizado cualquier tipo de acción que considere de oposición al extremo, como ustedes mismos lo han documentado y quiero agradecerlo también, como incluso se ha hecho con las organizaciones religiosas, particularmente católicas, pero también con otras iglesias. En otras palabras, al régimen no le basta con perseguir la disidencia política, sino que incluso la libre expresión de la fe. Señor Félix Maradiaga, ¿por qué cree que la dictadura de Ortega ha incrementado tanto la represión en el país? ¿Qué cree que hay detrás? Un deseo desmedido de mantenerse en el poder, una fuerte alianza con Rusia, China, Irán, Venezuela y Cuba, un plan de establecer una dictadura dinástica imponiendo a su esposa Rosario Murillo y a sus hijos en el poder. Prácticamente es la locura de una dictadura desenfrenada que ve de manera paranoica temor en cualquier tipo de disidencia, cualquier voz, cualquier palabra que critique a Daniel Ortega, desde el periodismo, desde incluso el deporte, porque han encarcelado a periodistas deportivos, desde la religión, porque han encarcelado y expulsado al país ya a más de 200 religiosos, incluyendo a 3 obispos. Incluso debemos recordar que hasta el mismo hermano de Daniel Ortega, del dictador, se encuentra en arresto domiciliar. Es una dictadura que está en una fase de paranoia. Así es, señor Félix Maradiaga. Muchas gracias por la entrevista, gracias por la información. Gracias a ustedes.
El dictador Daniel Ortega no solo desterró a 135 expresos políticos nicaragüenses a inicios de mes, sino que también les quitó la nacionalidad. La Corte Suprema de Justicia justificó la dura medida por tratarse de sentenciados por delitos que, según el gobierno, promueven el odio y la violencia, entre otros. Ahora suman 452 el número de nicaragüenses privados de su nacionalidad y de sus bienes en los últimos 2 años. Al respecto, escuchemos al abogado Dani Ramírez del Centro de Asistencia Legal Interamericana en Derechos Humanos. Ese despojo y esa carcelación siguen siendo parte de cómo el Estado perpetra crímenes de lesa humanidad de una forma brutal y de una forma acelerada. El centro del que soy secretario ha venido notando y ha venido denunciando que los crímenes de lesa humanidad en este semestre, en el semestre pasado y en el que continuamos, se cometen de tal forma que ha habido una aceleración abrupta de todo tipo de crímenes. Y con relación a estos 135 personas, continuaron con la misma suerte. Esta gente fue enviada a Guatemala. Muchas de estas personas nos han contactado contándonos los efectos terribles de la cárcel, personas que no tienen recursos, que no saben qué van a hacer estando en Guatemala. Entonces, la perversidad que continúa después de la expulsión es también responsabilidad del Estado de Nicaragua, porque la finalidad del Estado de Nicaragua al cometer estos delitos es romper absolutamente la dignidad de estas personas, incluso como dijimos en un informe el año pasado sobre salud y exilio, hasta la muerte, ¿verdad? Con relación a los familiares, es posible que los empiecen a expulsar, como ha sucedido en otros casos. Es muy probable que estos familiares, varios estaban de camino a Guatemala hace unos días, es probable que no los dejen entrar, pero todavía hay una cantidad adentro que creo que son 36 personas que no quiere el régimen que sean liberadas. No hicieron nada, no cometieron nada, no son delincuentes, el gobierno les inventó delitos. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Cada 12 de septiembre la Iglesia Católica celebra el Santísimo Nombre de la Madre de Dios, María. La hermana Margarita María del Sagrado Corazón de Jesús nos cuenta más sobre esta fecha. Y en esta fiesta tan especial del Santísimo Nombre de María, la Iglesia nos invita desde el año 1683 a celebrar esta fiesta, cuando se dio una invasión turca y este pueblo el pueblo de Viena invoca a María, el nombre de María, y se ven librados del mal. Después de Jesucristo, el nombre más importante sobre la tierra es el nombre de María. Si para nosotros el nombre de Jesús, que es una celebración que también tenemos en la iglesia, recordar el nombre, recordemos la importancia del nombre. Cuando a una persona se le asigna un nombre, se le asigna una misión. Bueno, María en hebreo significa Miriam también, y significa la doncella, la preciosa, la amada. Y en otras traducciones nos enseñan que el nombre de María significa el mar amargo. Sí, recordemos que también ese nombre de María se deriva a sus primeras palabras de mar, de la profundidad, del amor, y la otra parte, la I y la A, se relaciona un poco con la mirra del sacrificio y del sufrimiento. Por eso, aparte del nombre de doncella y de reina, de preciosa, que se le designa al significado del nombre de María, también tenemos que se le designa de mar de sufrimientos. Entonces vemos la riqueza del nombre de María que nosotros hoy celebramos. ¿Cómo celebrar esta fiesta? Diciendo cada momento del día y de la noche, María, 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 María. Qué hermoso hoy dirigirle un homenaje a Nuestra Señora, llevarle unas rosas a María y decirle, hoy glorifico a Dios por tu nombre y por tu misión en la tierra. Es que bonito que hoy nosotros celebremos esta fiesta repitiendo con amor ese dulce nombre. María, María, María en todo momento. Que voy a comer, invoco a María. Que voy a dormir, invoco a María. Que voy a trabajar, invoco a María. Que voy a hablar, invoco a María. De esa manera, queridos hermanos, hoy podemos celebrar esta fecha, incluso poner en tus redes sociales el dulce nombre de María, hablarle a tu familia del dulce nombre de María,
repetirlo constantemente como esa invitación que hace San Bernardo. Recordemos que pronunciar el nombre de María es como hacer un exorcismo. ¿Por qué? Porque es llamar a la Madre de Dios en nuestro socorro, y ante el nombre de María el infierno tiembla. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.